Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana, hoy miércoles 26 de mayo. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarles 3 horas de información. El día de hoy les estaremos acompañando con mucho gusto Jimmy Romero, Odili Vargas, Jocelyn Medrano y quien les saluda, Michelle Polanco Alvarado. Más adelante en nuestro segmento Mirada Global estaremos desarrollando la noticia acerca de el ciclón Yas, que ha dejado 2 muertos tras tocar tierra en India y más de 1.2 millones de personas que viven a lo largo de las costas del Golfo de Bengala fueron evacuadas. También estaremos desarrollando nuestro segmento de Mirada Global, cómo el gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro logran preacuerdos. Los puntos deben ser refrenados por las partes, lo que daría paso a las negociaciones. Esto y más adelante en nuestro segmento de Mirada Global. Ahora les dejo con Odili Vargas, que tiene información para todos nosotros. Adelante, Odili. Gracias, Michelle Polanco. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Iniciamos las informaciones de hoy día, ya que el empresario radial Fabio Gadea Mantilla asistió a la citatoria extendida por el Ministerio Público. A su salida, el director propietario de Radio Corporación expresó que se le permitió ser acompañado por su abogado. Mayor información con Michelle Polanco Alvarado. A la 1 de la tarde estaba citado Fabio Gadea Mantilla, director propietario de Radio Corporación, para asistir a la Fiscalía en calidad de testigo por el caso que se le abrió a Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dejó de funcionar meses atrás. A su salida, Gadea Mantilla, de 90 años, dijo cuál era el objetivo de dicha entrevista a los medios de comunicación que aguardaban en las afueras del Ministerio Público. Que sí recibíamos ayuda de la fundación y le dijimos la verdad, hombre. ¿Cuál fue su respuesta, don Fabio? Que recibíamos asistencia técnica, equipo cuando requeríamos y que era para promover la democracia. Don Fabio fue acompañado por su abogado, a diferencia de los comunicadores que asistieron por la mañana al Ministerio Público, y aseguró que su radioemisora continuará informando a los nicaragüenses. Otra comunicadora que asistió a una citatoria fue Verónica Chávez, en su calidad de directora ejecutiva de 100% Noticias. A Chávez también se le permitió el acompañamiento de su abogado. Sí se me permitió que yo ingresara con mi abogado. Entonces estuvo ese cambio en la mañana sobre la denuncia de que a los colegas de la mañana no los dejaron entrar con abogado y ahora pues hubo esa apertura. ¿Qué te preguntaron, Verónica, específicamente? Bueno, específicamente me aclararon de que me citan en calidad de testigo, porque pues yo les pregunté que quería saber qué estaba haciendo aquí, pues porque me dieron la cita. Entonces ellos me explicaron que hay 3, estaban los acusados y estaban los testigos y que venían en calidad de testigos y que lo querían aclarar porque parece que a los de la mañana pues ellos estaban confundidos, pero fue que no se los aclararon. Y me hicieron preguntas de que qué relaciones tenía 100% Noticias pues con la Fundación Chamorro y que si yo tenía conocimiento de la fundación o que si yo los conocía y ese tipo de cosas. ¿Le citaron para alguna otra fecha? No me citaron para ninguna. Verónica considera que estas citatorias y la investigación abierta a Cristiana Chamorro por supuesto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro es un mecanismo de presión para callar al periodismo crítico. De las arbitrariedades, pues ya se sabe, muchachos, que todos los días vivimos, ¿verdad?, en asedio y arriesgándonos. Y ustedes mismos se arriesgan cada día, pues, ese temor de lo que pueda pasar, pues siempre está desde el punto de vista que aquí no hay ley y aquí cualquier cosa te pueden hacer. El Ministerio Público continúa citando a periodistas independientes a estas entrevistas. El día miércoles están citados Roberto Mora, periodista de ABC Estéreo en Estelí, William Solís, director de Telenorte, y Jaime Arellano, comentarista político. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Otra periodista que asistió a una citatoria fue María Lili Delgado. Esta citatoria la realizó el Ministerio Público. Los fiscales le expresaron que la invitación fue en calidad de testigo en el caso que abrieron contra Cristiana Chamorro. Veamos más detalles en el siguiente reporte.
Además de la periodista María Lili Delgado, el Ministerio Público citó a Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, ambos ex colaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A su salida, los comunicadores explicaron que en un primer momento se les informó que fueron citados en calidad de testigo, situación que podría cambiar. Se nos informó en la recepción a las 8:30 de la mañana que estábamos en calidad de testigos, ¿verdad? Y que como testigos, de acuerdo al marco jurídico nicaragüense, ¿sí es? El marco jurídico nicaragüense, ellos no iban a permitir que ingresara un abogado con nosotros. Los comunicadores fueron citados por el caso que se le sigue a Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que en febrero pasado cerró operaciones tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, ley que según la organización violenta los derechos de organización de los nicaragüenses. Ahora los comunicadores podrían ser imputados por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, luego de negarse a responder a la entrevista sin la presencia de sus abogados defensores. Se nos insistió que el abogado no podía estar ahí porque estábamos en calidad de testigos y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, ¿verdad? Entonces la Fiscalía, basándose en el marco jurídico del país, ¿verdad? Tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados. Una vez que firmamos el acta de declaración, se nos insistió en la posibilidad de colaborar en este proceso de investigación por lavado de dinero que se está gestionando en contra de la Fundación Violeta Barrios Chamorro. Les reiteramos nuevamente a cada uno de los fiscales que en vista de que nos estaban cambiando la citatoria como testigo a imputados, nos apegamos al artículo 34 de la Constitución y nos reservamos el derecho a no declarar. Delgado, que tiene más de una década de trayectoria periodística y que goza del reconocimiento de los nicaragüenses, expresó que esta acción persigue callar los cuestionamientos al gobierno de Ortega. Todo tipo de voz crítica, ¿verdad? Todo tipo de voz que denuncie, o sea, la crisis que vive Nicaragua, la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos, que no lo decimos solo los periodistas, lo dicen organismos internacionales, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice Naciones Unidas. Nosotros los periodistas, eso no es noticia falsa, nosotros reportamos lo que los organismos también están diciendo en el extranjero. Miembros de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN coinciden con Delgado y aseguran continuarán en las calles informando a pesar del asedio y la amenaza con cárcel del gobierno. Estamos aquí como organización apoyándola y estamos aquí como reporteros y reporteras demostrando que seguimos trabajando y que nada nos detiene y que estos mensajes subliminales de intimidación, la prensa sigue en la calle y este año vamos a seguir en la calle. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Francia condenó lo que califica como graves ataques a la libertad de prensa en Nicaragua y pidió un proceso electoral libre y transparente. María Esther Ordóñez nos amplía. A través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francia condenó con firmeza lo que calificó como ataques graves contra la libertad de prensa y pide al gobierno de Nicaragua que respete los compromisos internacionales, en particular en materia de derechos humanos que ha suscrito. Además, la portavoz dijo que su gobierno pide un proceso electoral libre y transparente. Las declaraciones de Agnes von der Mühl se dieron tras los hechos de la semana pasada, cuando se informó del allanamiento de las oficinas de los medios Confidencial y Esta Semana, además de la detención por unas horas de periodistas y la acusación por el delito de supuesto lavado de dinero en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y otros periodistas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés dijo que estas violaciones se inscriben en un clima ya degradado. Además, señaló que solamente la aplicación de un proceso electoral libre, sincero y transparente puede solucionar de forma duradera la crisis política. María Esther Ordóñez,
Acción 10. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante su acostumbrada locución de mediodía, pidió respeto hacia Nicaragua por parte de agentes internacionales, así como no inmiscuirse en los asuntos de la nación. Veamos más en el siguiente reporte. En su intervención de este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que ya no se permitirá el odio en el país, así como el respeto de la comunidad internacional para no inmiscuirse en los asuntos de Nicaragua. Esos agentes foráneos, extranjeros, que han querido obligarnos, someternos, subordinarnos, pero ni han podido ni podrán, a pesar de los lacayos, los serviles, que a lo largo de la historia también se han manifestado. Una vez más se refirió a los opositores de su gobierno como mañosos. Vemos pasar frente a nosotros la película repetitiva, reiterativa de los mañosos de siempre. Así habla nuestro pueblo, los mañosos. Ese raterismo que no es tan raterismo, que es gangsterismo a costilla del pueblo bueno de Nicaragua. Según Murillo, la encuesta presentada por MIR es el reflejo del buen trabajo que viene haciendo su gobierno. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, anunció a través de sus redes sociales que se le fueron congeladas sus cuentas bancarias, esto como parte del proceso por los supuestos señalamientos de lavado de dinero. Veamos. A través de su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro denunció que el gobierno de Daniel Ortega ordenó al sistema bancario de Nicaragua congelar sus cuentas financieras. En el tuit dice lo siguiente: en medio de toda esta burda farsa, la dictadura me ha congelado mis cuentas bancarias y ha levantado el sigilo bancario. Rechazo y denuncio esta arbitrariedad, escribió la activista. Cristiana Chamorro está siendo acusada de lavado de dinero, ya que según el Ministerio de Gobernación, en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de los periodos 2015-2019, supuestamente se encontraron indicios de lavado de dinero. Este pasado lunes, el Ministerio Público citó a propietarios y periodistas de medios de comunicación para entrevistarlos en torno a este caso. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Exguerrillera Dora María Telles informó que este martes la Coalición Nacional emitió una carta a la Alianza Ciudadana para convocar a nuevas reuniones en un intento de una nueva y verdadera unidad. Valesca Rivera con los detalles. La exguerrillera Dora María Telles llama a Ciudadanos por la Libertad a definirse y abrirse a la escogencia de un candidato único. Por él y la Alianza Ciudadana tienen un gran desafío, que es el de abrir sus puertas a la competencia de todas las precandidaturas para que haya una candidatura única que agrupe a toda la oposición en Nicaragua para derrotar a la dictadura de Ortega Murillo y a su intento de fraude en noviembre. Pero eso pasa por tener la voluntad de desafiar el poder político, desafiar el poder de los Ortega Murillo, que le están diciendo por todas las vías a la Alianza Ciudadana que se mantenga dentro del corralito que ellos quieren tener. Telles emplaza a la presidenta del partido C por L a buscar una unidad verdadera. El día de hoy la Coalición Nacional está enviando una carta a la Alianza Ciudadana, a Kitty Monterrey, que es la presidenta del partido C por L, para hacer un nuevo intento de unidad opositora. Y como digo, el gran desafío de la Alianza Ciudadana es abrir las puertas a esa gran unidad opositora, meterse en el rumbo de derrotar a Ortega, actuar en la dirección exactamente en la que Ortega no quiere que actuemos, que es construir la unidad, buscar una candidatura única, elegir una candidatura única y concentrarnos todos en derrotar los intentos de fraude de Ortega para noviembre. Son diversos movimientos y sectores que han solicitado a la Alianza Ciudadana retar al gobierno con la inscripción de todos los candidatos presidenciales. Por su parte, esta organización política ha señalado de forma extraoficial que este jueves podrían definir su estructura para incluir a nuevos sectores. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Les comento que una encuesta publicada por MIR refleja que el gobierno busca un diálogo con la empresa privada una vez terminen las elecciones de este próximo 7 de noviembre. Valesca Riveras con el detalle de la información. La firma encuestadora MIR publicó una nueva encuesta en la que señalan la supuesta voluntad de los consultados que exista un diálogo entre la empresa privada y el gobierno después de las elecciones presidenciales. Aseguran que en el país existe libertad de expresión de los medios de comunicación, afirmado por un 74.3% de los encuestados. Respetan esos derechos fundamentales en la actualidad por parte de las autoridades del Estado. La libertad de religión, el 81.1% dice que se respeta en este país la libertad de religión. El 78.5% que se respeta el derecho de los ciudadanos a la propiedad. El 78.4% dice que se respeta la libertad de empresa. El 78.1% dice que se respeta el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional. La libertad de expresión es un principio constitucional. Lo que pasa es que nadie tiene derecho a atropellar al otro y además cualquier espacio de comunicación está obligado a respetar el derecho de los otros y por lo tanto a sujetarse a las normas jurídicas, etc. Por ejemplo, si alguien quiere ejercer derecho a la libertad de expresión, tiene todo el derecho del mundo, pero no puede, por ejemplo, evadir la ley tributaria. Según el sondeo realizado en un momento en el que se lleva a cabo el proceso contra medios independientes. Al ser consultado, el ex embajador ante el Vaticano, Juan Bautista Lara, afirma que el uso de las fuerzas públicas se realiza para buscar la paz y el bien común. Que hayan elecciones con equidad, respeto y paz, como usted lo está planteando, ¿no sería útil dejar de hacer uso de las fuerzas públicas con opositores? ¿Qué opina de eso? Sí, yo creo que la fuerza pública es un instrumento legítimo del Estado de Derecho. Y debe hacerse uso de ella por el bien común y por el bienestar común. El bien común podría ser dejar a personas que aún no tienen casa por cárcel jurídicamente establecido en sus viviendas, resguardados con agentes de la policía. Yo le pregunto a usted qué entiende por bien común. Bien común es el interés general, lo que favorece al interés general. Y el bien común se define con los conceptos de orden, justicia, derecho. Y entonces hay que ubicarse en ese sentido. Si un ladrón se mete a la casa a robar, si alguien atropella a alguien, lamentablemente el bien común implica privar de la libertad a esa persona que violó el derecho del otro. Entonces, el bien común es eso, y la fuerza pública es una estructura legítima del Estado de Derecho de Nicaragua y debe ser usada con la fuerza legítima del Estado para prevenir acciones de particulares que atentan contra el bienestar general. ¿Esto lo establece la Constitución? Lo establece la Constitución y el marco jurídico nacional e internacional. De acuerdo a este encuestador, existe una amplia confianza en el actual gobierno. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El analista político y economista Enrique Sáenz se refirió a la posibilidad de participación de los grupos de oposición de cara al proceso electoral en nuestro país en noviembre del 2021. Detalles de este y otros aspectos de su entrevista a continuación. Durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, el analista político y economista Enrique Sáenz recomendó a la oposición a no renunciar a un proceso electoral este próximo 7 de noviembre. Sin embargo, recordó no prestarse a un circo electoral que dé ventaja al partido gobernante. Que todas estas maniobras represivas, institucionales, políticas, de comunicación, lo que denota es que él no quiere elecciones. Nosotros sí queremos elecciones. Lo que no queremos es circo electoral, ¿verdad? Entonces, negarnos a elecciones, negarnos a circo electoral, sí. Negarnos a acatar los designios y la voluntad de Ortega, sí. Pero negarnos a elecciones, pero a elecciones sin represión, a elecciones con libertad de prensa, elecciones sin prisioneros políticos, elecciones sin inhibiciones. Esas son elecciones y es por esas elecciones
que debemos pelear. Sáenz considera que las recientes presiones y acciones que comete el presidente Daniel Ortega contra la ciudadanía y la clase política nicaragüense podría jugarle una mala pasada de cuenta en las elecciones próximas, donde podría verse nuevamente como el gran perdedor, afectándose él y el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. En la década de los 80 también se utilizó el miedo. Cuando se fue más allá del límite, ese miedo que se había impuesto también se vino encima. En el 2018, igual el régimen que con la represión pensó que iba a callar las protestas, pues el miedo que se había acumulado se le vino encima. Ortega con estas medidas está cometiendo un error de cálculo, pienso yo, y bordeando el límite para que el miedo que ha logrado imponer en una parte de la población, o por lo menos paralizar a una parte de la población, se le venga encima. Previo al sufragio, Ortega ha empezado a mover sus mejores fichas a fin de obtener una victoria asegurada este año 2021. Entre ellas, reformó la ley electoral para tener facultad de inhibir a la oposición del proceso, empezó a cancelar personerías jurídicas a los partidos y ha empezado un proceso de presión contra los medios digitales independientes, señalándolos de cometer delitos de lavado de activos. Jimmy Romero, Acción 10. En más información, un informe publicado sobre la convocatoria de acciones de presiones por la plataforma Nicaragua Decide revela que la mayor parte de la ciudadanía que participaron creen que un paro nacional es la mejor opción para ejercer presión interna al actual gobierno. Valesca Rivera con más información. La plataforma Decide, en su última consulta pública sobre las acciones de presión que se pueden realizar de forma cívica, reveló en sus resultados que un alto porcentaje de los participantes creen que un paro nacional es la opción para ejercer presión. Los consultados destacan que quienes deben estar al frente de estas acciones son los precandidatos. Participaron 1.168 nicaragüenses, de los cuales el 9% se encuentran en el exterior. Entre las principales acciones de presión que se mencionaron en la consulta, en primer lugar está el paro empresarial. En segundo lugar, las acciones pacíficas y los boicots a negocios ligados al gobierno o administrados por testaferros. Entre los actores que se destacan para ejercer estas acciones de presión, en primer lugar están los precandidatos y precandidatas. Luego de ello, el sector empresarial. También se mencionaron otros actores clave, como los movimientos sociales, activistas, movimientos políticos, partidos políticos que puedan tener gran incidencia. Algunos sectores de la sociedad civil han hecho convocatorias en los últimos días y destacan que se debe protestar contra el actual del gobierno. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Economista Luis Núñez manifiesta sorpresivamente que las acciones del actual presidente Daniel Ortega están dirigidas a unificar a la oposición y que él lo demuestra con la inhibición en el Consejo Supremo Electoral de candidatos y partidos políticos. José Abraham Sánchez con detalles de sus declaraciones. Según el periodista, economista y abogado Luis Núñez, todas las embestidas de Ortega Murillo contra candidatos opositores que le resulte peligroso, así como el periodismo independiente y represión ciudadana, está obligándolos a unirse, buscar un candidato único y un rechazo social que lo llevaría a perder las elecciones en noviembre de este año. Es una persecución gratuita. Estás dando mercadeo incluso gratuito a mucha gente, estás obligando a que la oposición, como pasó en 1989, toda la oposición se una. Yo siempre he dicho, yo sigo el criterio, yo pensé que a Daniel le convenía más que fuera el PRD, se por él dividido, a mi criterio, pues yo pienso que era lo más lógico, pues si yo fuera malvado o maquiavélico, yo diría, mejor que vayan los dos separados. Y más bien promuevo la división entre ambos, pero ahí cerrado uno y estás dejando, más bien la única salida que está quedando es la unidad. Refiriéndose al proceso penal de supuesto lavado de dinero y crimen organizado contra la adversaria más fuerte de la oposición, Cristiana Chamorro, y demás periodistas citados, se preguntó si también sentarán en el banquillo de los acusados las instituciones bancarias por donde supuestamente se lavó dinero, así como a los donantes norteamericanos. 14 años atrás,
aquí no era nada en la sombra. Quien ha impulsado todo este trabajo contra el lavado de dinero en Nicaragua y que ha sido, yo reconozco que este gobierno ha trabajado mucho, es precisamente esta administración. Fue con ellos que comenzó la UAF, fue con ellos que se modernizó toda la unidad de análisis financiero, se creó toda la legislación que tenemos ahora. Es decir, que me vengan a decir que hasta ahora se están dando cuenta, no les luce, te digo honestamente, no les luce, ellos han sido eficientes. Ok, veamos la crisis del 2018 para acá, pues fue atípica, perfecto, se descarriló todo. Pero ellos saben bien su trabajo, ¿verdad? Aquí no pueden argumentar que no se habían dado cuenta. Aquí y además que todo esto sale, ¿por qué no salió el año pasado, por ejemplo? Sino que sale en plena campaña electoral, cuando hay una candidata fuerte. Aseguró que Ortega Murillo utiliza una excelente ley de lavado de dinero y crimen organizado con fines políticos. A mí me parece que es muy mediático y es una enorme torpeza del gobierno, porque realmente el gobierno está entrando en un callejón sin salida. ¿Quién gana en esto? Por ejemplo, ¿quién está ganando? Está ganando, por ejemplo, ahorita en este caso, la precandidata Cristiana Chamorro. Ellos saben cómo funciona toda la cadena de lavado de dinero. Es decir, aquí no es porque alguien vino y llegó a la casa de la directora de esta fundación y dijo, mira, aquí te voy a dejar este dinero, no pregunté de quién es. No es cierto eso es totalmente falso. Ellos saben que para hacer la primera barrera, el primer frente que tiene el lavado son los bancos. Y por eso los bancos están trabajando mucho y en Nicaragua están siendo muy responsables en ese sentido. Según Núñez, es sorprendente cómo durante 14 años consecutivos que Ortega Murillo lleva en el poder, hasta ahora se da cuenta que la Fundación Violeta de Chamorro lavara dinero. Entonces, sus funcionarios públicos también se convierten en cooperadores necesarios si es que hay delito o solo es un show mediático con fin electoral, puntualizó. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otro orden de noticias, el informe publicado este martes por el Ministerio de Salud detalla que hay un incremento en los casos de COVID-19 en Nicaragua. Veamos a continuación el siguiente reporte que nos ha preparado Geraldine Domínguez. Como lo han informado médicos independientes, los contagios por COVID-19 van en aumento por la segunda ola. En su reporte semanal, el Ministerio de Salud informa sobre 131 nuevos casos confirmados, ascendiendo la cifra a 24 contagios más, a diferencia de la semana pasada que reportó 107 casos. El informe correspondiente del 18 al 25 de mayo mantiene los decesos en solo una persona fallecida y otras muertes fueron a causa de otros padecimientos. También el informe indica que desde el inicio de la pandemia, el MINSA ha atendido a 5.833 pacientes, de los que se han recuperado 5.516 personas y han muerto por la pandemia 186 nicaragüenses. Por su parte, especialistas de la salud continúan exhortando a no seguir convocando a actividades masivas y ser más responsables con las medidas de prevención. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. En otro orden de noticias, al menos 10 viviendas colapsaron en el dique costero de Puerto Corinto, destruido recientemente por el fenómeno mar de fondo, mientras los recursos para un dique rocoso no está aprobado por las autoridades municipales. Más detalles a continuación. Hace una semana la casa de Jacqueline Leiva estaba en pie, pero hoy es solo ruinas. Al igual que esta mujer, varias viviendas en el dique costero del municipio de Corinto colapsaron con las últimas olas. Todos aquellos que levantan su casita con gran sacrificio y esfuerzo, que se abstienen de muchas cosas para poderla construir, es algo muy triste y doloroso, pero que debemos de nosotros estar preparados para todos los momentos. Y tuvimos que irnos a refugiar, allá estamos amontonados acá, todas las familias están donde sus familias. Estas son las familias afectadas en el dique costero sector La Invi en el municipio de Corinto. El mar ha sido inclemente y sigue avanzando. En el lugar, autoridades portuarias levantan lista de los afectados. Sin embargo, aducen que el proyecto de defensa costera corresponde al Ministerio de Transporte e Infraestructura,
que hasta el momento solo ha podido enviar algunas máquinas pesadas. Por otro lado, las familias esperan la ubicación de rocas que contengan las mareas. Pero no hay esperanza, aquí solo Dios nada más. Se le pidió de que tiraran en la piedra, por lo menos hasta las 2-3 cuadras, que se puede meter más. No nos hicieron caso, no tuvimos voz, no nos escucharon. Ahora, estas son las que son consecuencias. Pero solamente estoy votando pues para mientras decimos que pase todo esto. Algunos pueden evacuar hacia casa de familiares. Otros, a pesar del riesgo, no tienen dónde más ir y se quedan con la esperanza de que las mareas bajen y les permitan quedarse un poco más de tiempo. ¿Qué va a pasar con Corinto? Esto se va a perder. Ya metiéndose al mar se puede perder. Se puede tirar más el mar para adentro porque viene recuperando. Para Acción 10, Katia Reyes. En otras noticias, gobierno de Nicaragua se aproxima a firmar un tratado de libre comercio con Perú tras los primeros acercamientos en el año 2015 y posteriormente en el año 2017. Ese mercado actualmente posee más de 32 millones de potenciales consumidores. Jimmy Romero con más detalles. El gobierno de Nicaragua está más cerca que nunca de lograr un acuerdo comercial con Perú. Sin embargo, la noticia es tomada por el economista Luis Murillo como una decisión que tendrá poco efecto sobre la economía del país, tomando en cuenta que no se tiene la estructura adecuada para vender materia prima de forma procesada, es decir, con mayor calidad y valor. Ante lo cual creo que es un desperdicio estar haciendo tratados de libre comercio, ¿verdad?, con algunos países que no son importantes para nuestro comercio exterior, buscando cómo resolver una alternativa que la debimos de haber, digamos, resuelto desde hace años, cambiar la estructura productiva, buscar cómo agregar valor, generar una oferta exportable. El país sudamericano tiene más de 32 millones de potenciales consumidores. Productos farmacéuticos, galletas, uvas, alimentos y productos plásticos forman parte del comercio bilateral existente, aseguró Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Entre 2017 a 2020, el país ha exportado un poco más de 30 millones de dólares, cifra con la que no se llega a alcanzar entre las 10 naciones donde mejor se vende al exterior. Un tratado de libre comercio de Perú no solamente nos sigue abriendo el campo de América Latina, ya tenemos un tratado con Chile, sino que también esto nos permite poco a poco ingresar en ALADI. ALADI es una organización para desarrollar comercio entre los países miembros y básicamente en ALADI, donde está Brasil, Argentina y Colombia y otros países, ahí hay un mercado de más de 500 millones de personas. Datos oficiales del Centro de Trámites para las Exportaciones refleja que Nicaragua actualmente tiene solo 14 tratados de libre comercio, siendo el DR-CAFTA con Estados Unidos con mayor aprovechamiento, seguido del ADA con Europa, así como los firmados con países del Istmo. Jimmy Romero, Acción 10. Qué bueno que siga con nosotros, ya estamos en el segmento Debates y Soluciones. Gracias a usted que nos sintoniza a través de la televisión, pero también gracias a usted que nos sintoniza mediante las redes sociales. Recuerde, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook. Hoy hablamos de la agenda política del gobierno del FSLN versus las acciones o directrices de la oposición en nuestro país. Hay sectores que dicen que se debe participar en las elecciones para denunciar un fraude, hay otros que dicen que se debe participar en las elecciones con vista a ganar y otros que dicen que se debe de participar en las elecciones para poder dar lecciones al presidente Ortega y decirle que estarían votando nulo quizá. Vamos a hablar de estos temas y otros relacionados con un experto quien ya nos acompaña vía Skype esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña el señor Manuel Orozco, él es analista internacional y associate senior del Diálogo Interamericano. Muchas gracias por acompañarnos. Manuel, buenos días. Buenos días. Un placer que nos acompañes, Manuel. ¿Cómo ves toda esta situación en nuestro país? Hemos visto en los últimos acontecimientos periodistas que están siendo citados como testigos en un proceso que se ha abierto
por Cristiana Chamorro, esto por supuestamente estar vinculada al delito de lavado de dinero, y también parte de lo que hemos visto son cancelación de personalidad jurídica a partidos políticos, inhibición de candidatos, que lleva consigo pues la cancelación de las personalidades jurídicas a estos partidos políticos. Entonces muchos se preguntan, ¿vale la pena ser partícipe de un proceso electoral? ¿Cuál será la directriz del gobierno versus cuál debe ser la respuesta de los grupos de oposición en nuestro país? Lo que está ocurriendo en Nicaragua es, pues, desde el punto de vista del gobierno, esto es parte de su estrategia de juegos, del plan de juego de ajedrez político del Frente Sandinista. El gobierno es de minimizar lo más posible a la competencia política en Nicaragua, independientemente del factor ideológico. De lo que se trata es de preservar el poder mediante la victoria electoral. Entonces, esto ya venía diseñado prácticamente desde el año pasado. De diciembre a mayo la estrategia era de promover la división política y al mismo tiempo mantener la intimidación. De mayo prácticamente hasta agosto viene el proceso de disminución de la competencia política de los partidos, de los candidatos, al punto en que llegas a agosto, septiembre y entras en plena campaña electoral para dejarle la cancha libre prácticamente al Frente Sandinista para hacer su campaña electoral con una estrategia de promover la abstención y de ganarse al centro que tal vez quiere votar. Y este es el tema principal. El nicaragüense quiere en el voto, es uno de las cosas más importantes en su vida personal. El voto, el trabajo y la familia son los tres elementos más importantes del sentido de pertenencia del nicaragüense. Entonces es algo que no están dispuestos a dejar a un lado. El conundrum en el que se encuentra, la gran disyuntiva es si vale la pena votar en un ambiente político en donde las opciones se han limitado prácticamente a un partido político con el cual no simpatizan. Entonces las opciones son limitadas. La estrategia del Frente Sandinista va a ser de eliminar la competencia al máximo, pero ya casi a finales de los últimos 2 meses del proceso electoral, para que el desánimo de la gente sea total, justo cuando hay mucho entusiasmo. Entonces llegas a septiembre y la gente se va a sentir, bueno, ahora no tenemos opciones, entonces ¿para qué votar? Entonces aquí es donde la oposición está pensando cuál es la estrategia más apropiada. La abstención no te da mucho valor, porque al fin y al cabo el Frente Sandinista necesita un partido para decir de que tuvo una competencia electoral y pequeños partidos que siempre van a estar presentes. Y obviamente la estrategia va a salir de lograr competir con el PLC, el cual va a ganar tal vez 5% de los votos. El Frente Sandinista aparece con 1,5 millones de votos a su favor. Y ese es prácticamente el mecanismo que va a lograr. Hace 10 días anunciaron básicamente que el apoyo electoral, la simpatía hacia el Frente Sandinista era de más de un 60%. Ahora lo subieron a un 68%, como para decir, este es nuestro techo. La realidad está mucho más bajo que eso, está al máximo entre un 40%, la base electoral es del 20% de toda la población con capacidad de voto. Entonces, ese es el juego político en el que se encuentra el país, con un régimen que básicamente tiene el control, el monopolio de la ley y el monopolio de la fuerza. Entonces, para ellos el proceso electoral simplemente es una formalidad para seguir gobernando. Y bajo estas condiciones ni siquiera sería necesario un supuesto fraude del que ha hablado la oposición. Con estas condiciones que nos acabas de describir, Manuel, prácticamente el Frente tiene la batalla ganada de entrada. El fraude es la tercera herramienta que tiene a mano el gobierno. La primera herramienta, de septiembre, de aquí para septiembre, la estrategia es eliminar la competencia al máximo. Entonces, lo que queda de competencia se va a pelear con una campaña electoral basada prácticamente en este plan cristiano y solidario que habla de trabajos, que habla de obras públicas, que habla de clientelismo. Entonces, con eso van a tratar de fortalecer ese 20%. Para subir un poco más su voto, van a tratar de hacer otro tipo de alentamiento, etcétera. Y si eso no funciona,
viene el tema del fraude. Si de alguna manera el electorado nicaragüense fuera a votar por el partido que quede en grandes cantidades, la estrategia del Frente Sandinista es tratar de llegar a ganar con una diferencia mínima de 300,000 votos, sea con fraude o sin fraude. Entonces, básicamente, esa es la estrategia de ellos, de ver cómo ellos se logran acumular esos 300,000 votos por encima de lo que podrían tener. Y ahí es donde nos encontramos pues, en un reto bastante alto. Ahora, ellos no quieren llegar a eso, esa es la realidad. Ellos quieren ganar justamente, competitivamente, mediante todo este proceso de debilitación de la unidad política y de eliminación de la competencia, dejando prácticamente a un solo partido, el PLC, con el cual quieren dar la impresión formal de que aquí va a haber una competencia electoral, y es una imagen que quieren dar frente a la comunidad internacional. Internamente a ellos les da igual con quién van a competir. Manuel, ante este panorama que está enfrentando la oposición nicaragüense, ¿qué acciones deberían de tomar? Vemos que el presidente Ortega está jugando sus cartas y la oposición prácticamente está quedando con las manos arriba. ¿Qué opciones le queda a la oposición ante este panorama previo al proceso electoral del 7 de noviembre? Mira, la oposición ha estado con las manos arriba desde hace muchos años. Esto no es nuevo. Cada vez que tratas de bajar las manos te las vuelven a subir. Te ponen policías por todos lados, te siguen, te intimidan. Bueno, ustedes conocen mejor que yo eso. El punto principal que tienen enfrente es cómo lograr de aquí a julio, por lo menos a julio, cuando es la inscripción de los candidatos presidenciales, y hasta agosto, cuando se presenta el periodo de impugnación, que ahí es donde se va a saber si prácticamente el C por L tiene vida o no, es de tratar de conseguir una estrategia unificada de apoyo, de conseguir apoyo en la comunidad internacional. Básicamente, en estas alturas del juego político, esto no es un tema legal, es un tema estrictamente político, en donde la comunidad internacional tiene que presionar a que Nicaragua permita un nivel mínimo de credibilidad, un nivel mínimo de competencia. Y eso solamente se logra no solamente con un concierto internacional unificado, es decir, tener, por ejemplo, un enviado especial, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA, todos en conjunto con una sola voz. Pero en segundo lugar, y tal vez lo más importante, es que los líderes centroamericanos presionen a Nicaragua de que permita este nivel de competencia. Realmente es un reto bastante alto, porque los estados centroamericanos pues tienen sus propios demonios con los cuales ellos sienten el riesgo moral de que es incómodo decirle a Ortega que haga algo que sus propios presidentes pues no han podido probar de alguna manera. Sin embargo, esto es uno de los elementos más importantes. También es importante que internamente, independientemente si se produzca un bloque político unificado que incluya al sector de la coalición nacional dentro del grupo de la Alianza Ciudadana C por L, se requiere también que tanto los dos actores sociales más importantes del país, el grupo económico nicaragüense y la Iglesia Católica, triangulicen sus esfuerzos junto con este bloque político unificado, que presenten una sola voz de exigir un mínimo de garantías. Y ese mínimo de garantías es sencillo: permitir el proselitismo político, que se defienda el voto, que se proteja el derecho al voto, y que haya observación internacional. Eso tiene que existir como garantías mínimas. Por eso te digo, no es un tema legal, sino que es un tema estrictamente político. Bajo estas condiciones, ¿cómo iría la oposición nicaragüense en este proceso electoral? Podríamos decir debilitado. Vemos que el gobierno, a través del presidente Ortega, ha cancelado personería jurídica a dos partidos políticos. Hablamos del Partido Conservador y el Partido Restauración Democrática. Prácticamente solo quedarían dos fuerzas en estas elecciones. Hablamos del PLC y de Ciudadanos por la Libertad, que quedarían en stand-by si realmente van a ir a este proceso, si el gobierno pues no los inhibe quitándoles sus personerías jurídicas. A estas alturas, el único vehículo electoral representativo de la oposición, que se llama Azul y Blanco, es el C por L,
El PLC ha sido desprestigiado, se ha probado en todo su desprestigio político, no solamente de ser un partido oportunista, pero también ha sido parte del pacto político con una serie de cosas que han generado precisamente una situación en la que se encuentra Nicaragua en este momento. Entonces, el C por L tiene hasta agosto la posibilidad de que va a poder pelear el voto. La pregunta, la interrogante es si va a lograr superar su existencia después del 13 de agosto, es decir, si el gobierno le va a permitir existir. Y este es el riesgo político que está asumiendo el gobierno actual. Ellos están haciendo un cálculo si a ellos les conviene tener al C por L en la contienda electoral con una estrategia de fraude, apostándole tal vez a que el electorado no vaya a querer irse del lado del C por L. La oposición nunca va a pensar que el Frente Sandinista realmente los toma muy en serio. Entonces, el Frente Sandinista lo que va a querer es conseguir a limitar el nivel de capacidad competitiva del C por L. Así que eso lo van a hacer con intimidación, con minimización de los candidatos políticos, reducirlos. Para eso está el Código Electoral, de ética electoral. Entonces, si a partir de agosto a noviembre el C por L existe, el pleito político va a ser de garantizar que el derecho al voto esté protegido. Y si eso se logra, pues las condiciones van a ser, digamos, bastante difíciles, pero por lo menos el nicaragüense se va a sentir en algún momento con la capacidad de lidiar con el miedo, porque la política del miedo es lo que prevalece en este momento, a salir a votar. Manuel, bajo estas condiciones que hemos visto hasta ahora y suponiendo que Ciudadanos por la Libertad sobreviva hasta las elecciones con su personalidad jurídica, ¿por qué hay que ir a las elecciones? ¿Hay que ir a las elecciones para ganar, para competir? ¿Hay que ir a las elecciones para denunciar un posible fraude? ¿O hay que ir a las elecciones para votar nulo? Yo creo que si el C por L logra sobrevivir después de agosto, su capacidad de estar en la contienda electoral, la estrategia tiene que ser exclusivamente de votar por la mejor oferta electoral. Y la oferta electoral aquí en el contexto actual es básicamente una que tiene que ver con mejores empleos, mejores trabajos, lidiar con el contagio del COVID, que todavía en Nicaragua es uno de los países que ha tenido los índices mayores de contagio, menor información al respecto y pocos niveles de vacunación. Una estrategia de estabilización económica muy fuerte, acompañada también con un componente de estabilidad política muy importante. La oferta electoral del Frente Sandinista es básicamente más clientelismo político en un entorno en donde el prospecto de una victoria electoral del Frente Sandinista significa que va a haber una debilitación económica mayor después de las elecciones. Entonces, el electorado tiene que visibilizar esas alternativas y pues le corresponde a los nicaragüenses decidir por quién votar. Y dentro de hecho, el derecho y la defensa al voto es importante, pero también la protección de que si yo voto por algo, va a ser respetado y evitar el fraude. Ese es el contexto, las condiciones que deberían de ocurrir de agosto para noviembre. Y básicamente es un escenario bastante difícil porque pueda que se muestren situaciones de violencia también, pero yo creo que los nicaragüenses también están dispuestos a ir a votar y terminar esta situación. Bueno, ya estamos en el tiempo, pero me gustaría que a manera de conclusión pudieses abordar dos aspectos importantes. Número uno, hay muchos rumores en torno a la oposición que se ha visto dividida y se han señalado estos dos grupos llamados Alianza Ciudadana con Ciudadanos por la Libertad y también Coalición Nacional. Señalamientos fuertes. Y muchos dicen que quizá Doña Kitty y Ciudadanos por la Libertad no quieren que la gente de la UNAP, donde hay mucha gente ligada o que es parte del MRS, ahora UNAMO,
que esta gente no sea parte de la Alianza Ciudadana, justamente porque temen que si ellos lo hacen parte de la Alianza Ciudadana, puede el gobierno quitarle su personalidad jurídica. Me gustaría que se refiriera a eso. Y lo otro, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional de cara a estos próximos meses? Yo creo que la comunidad internacional tiene muy claro lo que está ocurriendo. El premio a Carlos Fernando Chamorro, un día después de todo pues, proceso legal, si se le puede decir algo, contra varios activistas y periodistas, es un reflejo de que el mundo está al tanto de lo que está ocurriendo en Nicaragua. La OEA tiene una reunión pronto del Consejo Permanente sobre Nicaragua. Estados Unidos está estudiando sus próximas decisiones sobre qué hacer con Nicaragua. La Unión Europea está en las mismas. Todo el mundo tiene claro una cosa, y es que las condiciones electorales a estas alturas del momento no están propicias para un proceso electoral y por eso tienen que crearse a última hora. Ahora, desde el lado interno del C por L, yo creo que el C por L no mira al MRS como su enemigo, como lo plantean. Ideológicamente son animales diferentes. Eso es una realidad en donde hay un acuerdo político que se pueden unificar estratégicamente. Dentro del contexto legal, el temor de que el C por L sea eliminado porque el MRS sea parte de eso no tiene sentido, porque estamos hablando de individuos del MRS que estarían apoyando con su base de seguidores al proceso político de la Alianza Ciudadana en el contexto electoral. Entonces, el tema aquí es un arreglo político que tiene que ser sobre una tregua entre los diferentes grupos que fueran parte de la Alianza Cívica, Alianza Ciudadana, para después, si logran ganar las elecciones, decidir cómo movilizar sus agendas políticas una vez que esta tregua termine. Yo creo que el tema principal de C por L, de la alianza con miembros de la UNAV, tiene que ver más que todo con la transparencia de cuáles son las expectativas que quiere tener la UNAV. La UNAV quiere tener pues su mayor peso político en el proceso dentro de la Alianza Ciudadana, y el C por L quiere lo mismo. Sin embargo, hay diferencias de lo que cree que el peso político que tiene la UNAV y lo que tiene el C por L, y eso es lo que hay que resolver. Una vez que esas diferencias se resuelvan, que son dolorosas, porque puede ser que para UNAV ellos esperan un 50% cuando solamente tienen un 20% de peso político, a decidir si entran dentro de ese escenario. Yo creo que en esas alturas está la partida del arreglo político. Muchas gracias, Manuel, por su tiempo y por esta entrevista a Acción 10 en la mañana. Bueno, ahora es momento de hacer una pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de nuestras entrevistas en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Al regreso nos estará acompañando Gabriel Álvarez, constitucionalista y analista político. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. En esta segunda parte de Debates y Soluciones vamos a abordar el tema acerca de la agenda que tiene el partido de gobierno y también versus las directrices de la oposición y las acciones que ésta debería de tomar encaminadas a estas elecciones de noviembre 2021. Jocelyn, para ello tenemos a un especialista. El doctor Gabriel Álvarez está con nosotros vía Skype. Él es abogado constitucionalista y analista político. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Álvarez. Y la primera pregunta es, con todo esto que hemos visto, ¿es realmente un proceso legal, un proceso justo? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo. En cuanto a las citatorias a los comunicadores vinculados al supuesto delito o beneficiados por el supuesto delito que según las autoridades presumen que cometió Cristiana Chamorro de lavado de dinero, ¿se está siguiendo el proceso de manera adecuada? Veíamos como algunos juristas decían que prácticamente se están cometiendo algunas aberraciones jurídicas según el criterio de ellos. Pero queremos que usted nos comparta qué piensa al respecto. Bienvenido.
Muchas gracias, Jocelyn. Yo creo que en primer lugar es un tema de confiabilidad. ¿Quién confía más la gente? Las entidades, órganos estatales, públicos, en la Gobernación, o los periodistas, en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Ana Chamorro, todo lo que ha sido citado. Pues, este es un dato extrajurídico, Jocelyn, pero creo que es muy importante porque en efecto hemos visto el comportamiento de los últimos años, ni siquiera digo a partir de abril del 18, digo prácticamente del 2007, por el Estado actúa sin límites en su cumplimiento de los principios constitucionales y por lo tanto es muy difícil creer en términos generales, a priori quiero decir entonces, que la actuación del público sea con el ánimo, con la pretensión de impartir justicia, de representar a la sociedad o a la víctima del delito. Esto es difícil de sostener. Además que hemos visto reportes de instituciones, organizaciones, organismos especializados que han dejado entredicho y se han dado cuestionamientos muy sólidos precisamente contra la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público en particular y ya no digamos el Ministerio de Gobernación que por su propia configuración jurídica está sometido a las orientaciones y directrices del presidente de la República, que es su superior jerárquico. Por lo tanto, dicho eso en términos generales, yo creo que podemos comentar algunas cosas ya más jurídicas, en términos también generales. Y a mí me parece que esto puede convertirse en un boomerang importante para el gobierno, porque yo veo que no tiene sentido, permítame la expresión, parate haciendo y va a poner más en evidencia ante la comunidad internacional. Con nicaragüenses ya lo sabemos, pero la comunidad internacional va a poner en evidencia, decía, que se trata de mera manipulación. Si quieren, empecemos por el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación citó a algunos directivos oficiales de la fundación, de lo que fue la Fundación Violeta, y en menos de 24 horas, yo no digo que no hay resolución, pero por lo menos yo no la conozco, no sé si se dio a conocer al público, le dieron 24 horas para que le una información, pues el día siguiente ya estaban siendo citados por el Ministerio. Yo creo que aquí hay o podría haber una primera violación constitucional si del procedimiento administrativo del Ministerio de Gobernación, como no hay información al respecto, se violaron con la garantía de defensa, el derecho a la defensa que está contemplada en el artículo 24 de la Constitución. Asumiendo que no hubo ninguna violación, lo cual es muy difícil, y que se notificó pues desde el Ministerio de Gobernación al Ministerio Público indicios de posibles delitos, yo creo que también aquí podemos comentar lo siguiente. En primer lugar, es muy atípico, por no decir atípico completamente en el sentido de que hablar de lavado de dinero implica una consideración de que los fondos que utiliza la Fundación Violeta Barrios son fondos que provienen de la delincuencia, de sistemas generales, del narcotráfico, que son fondos ilícitos. Esto es muy grave. El Ministerio Público, tal vez, incluso el gobierno de Nicaragua, habría que aclarar muy bien por qué piensa que los fondos que entiendo vendrían de la AID, aunque no solo la AID ha sido la donante, la agencia de cooperación que ha colaborado con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entiendo que en este periodo, que se refiere entre el 2015 y el 2019, de manera notable se trata de los fondos de la cooperación de la AID. Entonces, si se señala que la Fundación Violeta está cometiendo lavado de dinero, se está afirmando que los fondos que la AID otorga son fondos ilícitos. Se cometen delitos para obtener esos fondos que la Fundación Violeta otorgaba.
Yo creo que eso es sumamente grave y es casi imposible. Nosotros sabemos que eso puede crear una mentalidad sumamente creativa, desconectada de la realidad, decir que la AID obtiene sus fondos de manera ilícita. Conocemos los controles de legalidad que existen en Estados Unidos y eso es prácticamente imposible. Supongamos que no se trata de la AID como institución, sino de algún funcionario de la AID que estuvo involucrado en la gestión o el otorgamiento, transferencia de estos fondos de la AID a la Fundación Violeta. Creo que el gobierno debería de decir, está obligado a decir la información de quién la tiene. Tiene que ser, supongo, de una autoridad competente del gobierno de los Estados Unidos y haberle informado de que efectivamente hay alguien en la AID que cometió ilícitos y que le entregó unos fondos ilícitos a la Fundación Violeta. Si no lo dicen de esta manera y están haciendo pues alegaciones, están haciendo señalamientos, declaraciones, dicen que imputaciones, pero me quiero referir un poco a eso posteriormente, si me lo permiten. Yo creo que aquí no hay ningún imputado, por el momento al menos, pero supongamos que imputaciones deberían decir pues con toda claridad a quién se están refiriendo, cómo se obtuvo la idea, cómo la idea delinque para obtener fondos ilícitos y pasárselo a la Fundación Violeta. Incluso esperaría una declaración, algún pronunciamiento directa o indirectamente al menos involucradas en estas prestaciones de actividades delictivas. En segundo lugar, yo creo que se han violado los principios constitucionales y se han manipulado de una manera muy burda. Miren, en términos estrictamente legales, lo que se hizo ayer con algunos oficiales de la Fundación Violeta Barrios me parece que es una flagrante violación de su derecho a la defensa. ¿Cómo es posible que le digan que van como testigos y que si quieren entrar con abogados tienen que ser imputados? Miren, la ley, el Código Procesal Penal no habla de testigos. Las partes que pueden, ahí nadie va como testigo. Y los imputados o acusados solo pueden ser imputados aquellos que están detenidos o a quien la autoridad competente solicita ante un juez que se le detenga, que se ordene su detención por la presunta comisión de un delito. Y el acusado es aquel que efectivamente sobre el cual recae ya la acusación formal. Entonces, en sede judicial hay un acusado, una acusada, o, repito, si está detenido alguien por la presunta comisión de un delito, se pide a un juez que ordene su detención, ese es un imputado. Todo el que llegue al Ministerio Público no es ni testigo ni imputado, sino concurren estas dos circunstancias, ni acusado ni muchísimo menos. El Ministerio Público debe entrevistar, investigar con el principio de objetividad, incluso cuando es a favor de un imputado legalmente hablando. Doctor, ya sabemos que estas imputaciones que le están haciendo a Cristiana Chamorro y a través de la fundación y esta acusación, aparentemente, por lo que nos acaba de explicar, no tiene ningún asidero legal si se apega uno al estricto concepto de lo que es lavado de dinero. ¿Qué sucederá con Cristiana Chamorro si la Fiscalía, a pesar de no tener el sustento o el asidero legal para continuar el proceso, decide hacerlo, decide continuar y procesarla? Ella podría o estaría inhibida de la carrera electoral para noviembre de este año. De hecho, Cristiana daba declaraciones a un medio internacional donde refería que no le extrañaría nada que incluso desde el momento de la citatoria ya ella tuviera el Ministerio Público, las autoridades del Poder Judicial, una sentencia o un dictamen en cuanto a su caso, como que ya todo estuviese fabricado. Eso lo dio a conocer a una cadena internacional con entrevista junto al periodista Fernando del Rincón, y también decía que ella no tenía ni idea de lavado de dinero, que prácticamente eran unas burdas acusaciones que no tenían razón de ser. También refería en este sentido que desde el 2018 el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir informes y que ella no sabe por qué. ¿Cómo estaríamos viendo todo esto? ¿Realmente las aseveraciones de Cristiana podrían ser ciertas?
A mí me hace mucho sentido las observaciones de Cristiana Chamorro. Y aunque parezca anecdótico, una formalidad, permítame 10 segundos para concluir la idea que señalaba, en el sentido de que se viola no solo a los periodistas que fueron entrevistados, citados para una entrevista, sino al pueblo nicaragüense. Trae una práctica que se ha impuesto en el Ministerio Público. Dicen que la Constitución es clara, es señalar que todos los procedimientos administrativos también se les debe aplicar la garantía procesal a la defensa y tienen el derecho a asistir con su abogado. No hay tales de que son testigos, o podrá ser que sean testigos una vez que el juez los llame como testigos, podrán ser imputados o no, podrán ser acusados o no. Ahorita todos son entrevistados y todos son pues investigados. Mire, yo lo que decía Cristiana en este medio internacional, yo creo que hace mucho sentido, porque lo que el gobierno quiere impedir son, entre otras, dos cosas. Una, que Cristiana Chamorro siga trabajando en pro de la unidad de la oposición, que eso a su vez es trabajar en contra de la abstención. Lo que precisamente busca Ortega y la señora Murillo es división de la oposición y abstención el 7 de noviembre. El trabajo de Chamorro va en la línea de unir a la oposición y de, por tanto, si logra esto, disminuir los niveles de abstención. Eso explica por qué, si salvo que en el Ministerio de Gobernación haya cómplices, pues para haber cómplices habría que darlo también y entrevistar al ministro de Gobernación o al director del Departamento de Personas sin fines de lucro, porque es inaudito, realmente es insólito que desde el 2015 una de las fundaciones, una de las instituciones más grandes, más importantes, que hace un trabajo realmente de impacto, y esta gente no se enteraba de que allí se estaba lavando dinero, y se entera casualmente pocos meses antes de que se inscriban las candidaturas para la presidencia de la República. Entonces, si nosotros vemos que se está señalando a la AID de obtener dinero ilícitos y pasárselo a la Fundación Violeta, y que esto lo vienen haciendo desde el 2015, esto obviamente desde un punto de racionalidad sugiere que no es cierto, que se trata de una persecución política. Ahora bien, pudiese ser cierto, pero es fácil de demostrar. Si no solo es la idea o las agencias de cooperación, sino que ellos obtienen dinero de otra fuente que no está clara, digamos, sus orígenes y cómo obtienen los fondos, que lo digan, que lo señalen. La Fundación Violeta obtiene dinero de la asociación X, pues no, tal vez no se refieren a los fondos de la idea. Están obligados a demostrarle al pueblo de Nicaragua cuál es el origen, cuál es ese donante, de dónde surge la posibilidad de que haya un dinero ilícito que está siendo lavado por la Fundación Violeta Barrios. Si no lo dicen, todo esto se cae por su propio peso. Y permítame señalar un apunte más. Los propios entrevistados son la mejor prueba de que la Fundación Violeta está haciendo un extraordinario trabajo. Son todos periodistas o dueños de medios. Si hubiese ahí un dueño de casino, pues, o que hubiese un restaurante, un hotel, negocios de exportación de vehículos, qué sé yo. Pero los entrevistados son periodistas que han sido acosados, intimidados. Esto es una intimidación también contra la libertad de información. Con esto quiero decir no solo contra los periodistas. Cuando se atenta contra la libertad de información, se atenta no solo contra el que informa, sino contra el que recibe la información, contra el que busca, contra los ciudadanos nicaragüenses. Por lo tanto, si son los periodistas, y una de las finalidades obvias, evidentes, de la Fundación Violeta Barrios es apoyar a periodistas y a medios de comunicación, y son ellos los supuestos testigos, no se sabe testigos de qué, porque no están aquí para insistir. Entonces, yo creo que lo que dice la señora Chamorro es muy importante, es muy razonable, y su credibilidad es incomparablemente superior a la nula credibilidad y confianza que puedan ofrecer todas estas instituciones que actúan desde el Consejo Político innegable. De hecho, Gabriel, no es la única. De hecho, Carlos Fernando Chamorro, hermano de ella, también pues está siendo
parte de este tipo de acciones del gobierno y justamente por segunda vez han allanado, según lo que él ha denunciado, el medio de comunicación Confidencial, donde funciona Confidencial y esta semana, y pues prácticamente hemos visto la respuesta de algunas organizaciones a nivel internacional que lejos de ser de respaldo a las acciones del gobierno, más bien han sido de premiación para Carlos Fernando Chamorro. Es parte de un mensaje que nos envía un amigo televidente, quien también nos pregunta por qué Cristiana Chamorro no ha asistido a una entrevista por acá. Pues quiero decirle, mi estimado amigo, que ya hemos extendido invitaciones constantes a Cristiana y estamos todavía en espera de su respuesta. No hemos recibido una respuesta, pero sí esperamos que pronto pueda dar una entrevista a este medio de comunicación. Pero luego de estas situaciones que estamos viendo, Gabriel, y de todo lo que hemos visto de parte de la oposición, ya entrando en el tema de las elecciones, ¿qué le espera a Nicaragua con este contexto turbulento, lleno de turbulencias de acciones gubernamentales, lleno de turbulencia en los grupos de oposición y una comunidad internacional que ha estado firme con el tema de Nicaragua, pero que ve todo esto quizá con una visión ya desalentadora por parte del desempeño de los grupos de oposición en nuestro país? Sí, yo quisiera terminar con un breve dato jurídico, y es que a mí más bien me parece que quienes podrían estar cometiendo delitos son las autoridades estatales. Si esto pasa a un juez, con toda esta precariedad y cosas absurdas desde el punto de vista legal, y algún juez se atreviera a fallar en este sentido, hay una prevaricación, pues podría ser constitutivo de prevaricato, y en un Estado de Derecho debería ser investigado el juez por prevaricato en el hipotético caso que esto se desarrolle y termine una condena. Si no se demuestra con claridad de dónde se obtiene el dinero ilícito. Y creo que ya pudiese haber algún delito de abuso de autoridad, si la autoridad efectivamente lo es, pero está limitada a determinados principios y valores, y yo más bien creo que en algún momento determinado alguien en el Ministerio Público, puede parecer muy ilusorio, los propios fiscales, los propios policías o funcionarios del Ministerio de Gobernación podrían tratar de no cometer los delitos de abuso de autoridad y de prevaricación. Pasando a otro tema, Jocelyn, que es un poco más político, digamos. Yo veo lo siguiente: es muy difícil de intentar de comprender lo que quiere hacer el gobierno, porque precisamente un Estado de Derecho, a través del principio de legalidad, lo que otorga es un margen de predictibilidad en las relaciones entre el poder y el ciudadano. Como el gobierno de Nicaragua no actúa conforme al principio de legalidad, ni como Estado de Derecho, hace lo que les da la gana cuando les da la gana, y uno difícilmente logra seguir siempre la lógica implícita. Sin embargo, a mí me da la impresión que lo que se busca es una situación de prediálogo o de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Yo no creo que sea casualidad que hace pocos días el presidente Ortega haya lanzado un improperio contra el embajador Sullivan, y que ahora se esté involucrando a la ID en un delito de lavado de dinero. Sí, para mí eso significa, lo dice de otra manera, no lo dice explícitamente, pero cuando se ve estos ataques a la embajada o al embajador norteamericano en Nicaragua, y se dice que la ID está enviando dinero ilícito a la Fundación Violeta Barrio, yo creo que, viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que Ortega pretende es llevarse estas elecciones como se las ha llevado las anteriores, y sentar una situación de diálogo que le permita a Estados Unidos, o planteamiento de diálogo que le permita a Estados Unidos comprenderlo como la única vía de estabilidad y de progreso. Y permítame en este sentido dar este dato: la última encuesta que dio una encuestadora que suele coincidir con mucha precisión los datos que después, por ejemplo, el Consejo Supranacional otorga como resultados de elecciones, señala que casi un 80% de nicaragüenses quiere que se restablezca el modelo de diálogo y consenso que quedó interrumpido en el 2018. Y ya el presidente Ortega había señalado que después de las elecciones se iba a convocar a un diálogo. Por lo tanto, se está presionando a lo interno, para luego una suerte de hechos consumados, plantear
una recomposición del diálogo y de la alianza que tenemos. Eso es lo que creo yo que tiene a la vista el gobierno de los señores Ortega. Gabriel, evidentemente esa es la apuesta que tiene el presidente Ortega de llegar posterior a las elecciones a un diálogo entre los sectores de la nación, de nosotros acá en Nicaragua y también con los Estados Unidos. Pero para eso tendría que ganar las elecciones. ¿Cuál es el trabajo de la oposición en estos momentos que está fuertemente debilitada? Uno de los bloques y el otro está en una especie de recomposición o de formación y fortalecimiento en su estructura. Yo sigo creyendo, junto con la gran mayoría de nicaragüenses, que es importante trabajar en aras de la unidad. Pero el concepto de unidad, yo también en la ocasión anterior que estuve aquí con ustedes, señalaba que la unidad tiene diversas posibilidades de concreción y que es un instrumento y no un fin en sí mismo. Dada la situación del PRD, a mí me parece que le guste o no le guste a algunos sectores, en efecto es la casilla de C por L, la casilla que hay que apoyar, que hay que fortalecer y alrededor de la cual hay que trabajar por la unidad. Por lo tanto, si hay cosas que se le pueden, como en efecto las hay, criticar a los planteamientos y argumentos y algunas actitudes de C4L, también es necesario pedirle al otro bloque que tenga una mayor ubicación del contexto real en el que se encuentran. Y me parece en este sentido que la carta que se envió ayer con 3 puntos que son bastante trabajables. Yo creo que incluso ya se había puesto de acuerdo en algo sobre un programa de gobierno. Creo que puede haber incidencia, de hecho, de alguna manera la UNAV y la Alianza venían haciendo lo que ellos llaman, lo que podría llamarse razonable y correctamente, pues unidad en la acción, venían haciendo incidencia internacional, tienen objetivos y propósitos comunes. Y creo que el primer tema también es relativamente fácil de acordar porque se trata de mecanismos democráticos, los cuales C4L ya había aprobado. Incluso los procedimientos de C4L desde mi punto de vista son democráticos. Tal vez no serán la única fórmula democrática ni serán la única manera de escoger a candidatos y probablemente algunos sectores prefieran otra manera de escogerlos. Pero no se puede decir que es un procedimiento antidemocrático. Yo sí creo que hay que poner atención, también creo que lo dije Michelle y Jocelyn, que hay que poner atención en la manera de seleccionar al equipo de jueces, digamos, de árbitros, al equipo de personas que van a ponderar, a aplicar y decidir cuál es el puntaje, digamos así, o el porcentaje que tiene cada candidatura. Si esto se hace de manera transparente, quede todo el mundo contento, que no favorece o no tiene un sesgo a favor de nadie, a mí me parece que los planteamientos que hizo C4L a la nación son públicos, pues encajan perfectamente en el concepto del punto 1 de la carta enviada ayer por la Coalición Nacional a doña Kitty. Y dejarse de esas formalidades, ciertamente es muy cuestionable la falta de rigor que a veces se ve trabajar a la Coalición Nacional. No sé si la falta de firma que señalaba ayer alguna miembro de la Alianza Ciudadana, ¿a qué se deba? No sé si es un descuido, no sé si es porque no hay acuerdo en algunos aspectos, yo desconozco eso, pero sí puedo decir que no se debe ser excesivamente formalista y como no hubo firma, entonces no entrar a trabajar y analizar los aspectos de fondo que, insisto, yo creo que son 3 aspectos que perfectamente pueden trabajarse con un espíritu de mayor generosidad y mayor responsabilidad política. Sin embargo, también quiero apuntar que esto implica para mí olvidarse de las diputaciones. Lo que debe trabajar la Coalición Nacional, la UNAV, es en ponerse a la orden. Sí, hay un acuerdo en estos 3 puntos, que yo creo que puede haberlo, y ponerse la orden para trabajar en el tendido electoral, en las mesas, en la fiscalización, en toda la logística de cuanto a recursos humanos y no solo humanos, también financieros, ponerse a trabajar con la C4L, con la Alianza Ciudadana,
Y a esto yo le pediría un tono, una actitud política, porque eso también gana a la gente, una actitud política de que si ya que son ellos la única que hacían, perfecto, así es, y por lo tanto tienen la posición de ventaja o única posición para trasladar las demandas de la oposición y el pueblo nicaragüense, eso los obliga a actuar con mayor responsabilidad, con mayor generosidad, con mayor capacidad de empatía y no asumir posiciones de que ellos son los ungidos, no lo son. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por su tiempo, por su análisis y también las recomendaciones a los grupos de oposición en esta entrevista. Ha sido un gusto, Jocelyn Michel. Saludos. Saludos. También queremos compartir con ustedes un poco de las interacciones en la página de Facebook. Búsquenos como Canal 10 en Nicaragua. El día de ayer tuvimos como invitado a Enrique Sáenz, él es especialista en economía. Esta entrevista alcanzó los 32.937 personas, generó 9.828 interacciones, de estas 524 comentarios y fue compartida 166 veces. Recuerde que usted puede ver esta y otras entrevistas en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y en Balanza Nacional nos vamos a enlazar con Christopher Guevara, quien nos va a comentar que hubo variaciones de precios en los productos que integran la canasta básica y él se encuentra desde un mercado populoso de la capital. Muy buenos días, Christopher. Así es, ¿qué tal muchachos? Buenos días allá en estudios, es un gusto saludarles en la mañana de hoy. Precisamente nos encontramos desde el Mercado Oriental para que usted, amigo televidente, conozca sobre los precios de los que rondan los diferentes productos que componen la canasta básica. Nos encontramos ya en un tramo donde venden lo que son los abarrotes, los granos básicos que usted necesita en su hogar. Acérquese por favor y conozcamos el precio de los diferentes productos como el arroz. Buenos días, mi estimada. Buenos días. Regáleme su nombre. Carla Bravo. Doña Carla, coméntenos acerca del arroz. ¿A cómo lo encontramos? Los precios se han mantenido esta semana. El precio del arroz, el faisán y el caballo negro se mantienen a 17 córdobas por libra. Lo que es el pelón azul a 15 córdobas por libra. El imperio 60 a 14 y lo que es el María 50 a 13 córdobas. Buenísimo. ¿El frijol a cómo lo encontramos, doña Carla? El frijol lo encuentra entre 18 y 20 córdobas. El rojo 18 y el moreno o el chile a 20 córdobas. ¿Incrementó algunos centavitos? Sí, 50 córdobas por quintal subió. Ah, ok. Tenemos el aceite también. ¿Cómo lo encontramos? El aceite subió 25 córdobas por bidón en relación a la semana pasada. El aceite se está manteniendo el precio a 54 por litro. Nosotros pues como vendedores, ¿verdad? Subimos ese costo para mantener el precio al cliente. Ya para finalizar, el azúcar, ¿cómo lo encontramos? El azúcar mantiene su precio a 13 córdobas porque el azúcar no ha tenido ningún incremento, se mantiene su precio. Muchísimas gracias, doña Carla, bendiciones. Ahí teníamos la apreciación de esta comerciante de este populoso mercado, quien ya manifestó el precio de los granos básicos. Ahora nos encontramos en un tramo donde venden lo que son los perecederos, como son la papa, la zanahoria, y para eso nos encontramos con Carla Johanna Barrio. Buenos días, doña Carla, gracias por estar con nosotros esta mañana. Coméntenos acerca del precio de las verduritas que ofrece, como el tomate, la cebolla, esos perecederos que necesita en el hogar en nicaragüense. La verdad de las cosas es que en esta semana se ha aumentado el incremento lo que es el tomate, la cebolla y lo que es la chiltoma. Lo que es la zanahoria le estamos ofreciendo a 40 y a 50 la docena, mediana y grande. Lo que es el repollo ofrecemos a 5, a 10 y a 15.
Lo que es la papa la tenemos a 10 córdobas la libra. Lo que es el tomate está a 40 la docena, está a 30 y tenemos a peso, que es el más pequeño. Buenísimo. Igual, la cebolla la tenemos a 12 córdobas, lo que es cebolla grande. Doña Carla, ¿cómo encontramos esta bolsita de chiltomas? 10 córdobas, 3 chiltomas por 10 córdobas, 40 la docena. Buenísimo. Ahora usted nos va a detallar acerca de las carnes, ¿verdad? Usted, familia nicaragüense que gusta en comprar este producto para disfrutar en familia, ¿cómo lo encontramos? Los precios de carne se han mantenido. Lo que es la posta de res vale 85 córdobas, lo que es el salón blanco, mano de piedra, 85. Lo que es el lomo vale 90 córdobas. Lo que es carne para ser tapada la ofrecemos entre 70 a 60, lo que es el recorte, y a 70 córdobas lo que es la cecina. Para hacer carne tapada o carne para abajo. Ok, buenísimo. Gracias, doña Carla. Bendiciones. Ahí escuchábamos la apreciación de estos comerciantes, pues quienes ya han referido el precio de los diferentes productos que usted necesita en su hogar. Sin embargo, vamos a conocer el precio como es el pollo que usted necesita para elaborar los diferentes tipos de platillos a base con este producto. Para eso me encuentro con Milady. Gracias por estar con nosotros. Comentanos acerca del pollo. ¿En qué precio lo encontramos los diferentes recortes? Tenemos la pechuga con ala 46, el muslito 45 y la pechuga especial 55. Muy bien, ¿se han mantenido los precios? No, han subido. Han subido. En los últimos días, 44 el medio pollo. Ahora nos encontramos en el área de los quesos para que usted, amigo televidente, se entere en cuánto ronda lo que es la libra del queso seco. Para eso me encuentro con Reina Brizuela. Doña Reina, coméntenos acerca del queso, ¿a cómo lo encontramos? ¿Ha variado su precio en comparación con la semana anterior? Sí, bajó un poquito. Por ejemplo, ahorita el queso seco está a 36 por libra, 34 por mayor. Sí, buenísimo, el queso seco. El queso seco. Ahora el mozzarella está a 38 por libra. Sí. Y tenemos el queso de crema puro especial a 32 y el queso comercial a 27 la libra. Buenísimo, eso es una buena noticia para los nicaragüenses. Claro que sí. Coméntenos acerca del huevo, ¿cómo encontramos la cajilla, doña Reina? La cajilla de huevo grande le cuesta 140. 140, pero hay de 135. Hay de 130, sí, mediano. Dependiendo del tamaño del huevo. Agradecido, doña Reina. Bueno. Ahí escuchaba usted, amigo televidente, el precio de lo que es el queso, que es una excelente noticia para usted que está en casita y gusta en disfrutar de este alimento en sus mesas. Lo puede cotizar a este bajo costo en los diferentes tramos del mercado oriental. El huevo, ya nuestra comerciante lo refería, dependiendo del tamaño del huevo, usted lo encuentra desde 130 Córdoba hasta en 145. Es la información que tenemos hasta el momento. Quiero retornar la señal allá en estudio con ustedes, muchachos. Excelente recorrido que realizó Christopher Guevara en el mercado oriental. Ustedes ya vieron los precios, hay variaciones. Solo le queda a usted ir al mercado de preferencia y alistar su presupuesto, porque todavía hay tiempo. Todo el resto de la semana puede ir a hacer compras. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Marus en el segmento Aprendamos Juntos. Seguimos con más, después de aprender con Maru, nosotros vamos a abordar un tema interesante, esto de cara al Día Internacional de la Salud Digestiva, celebrado cada 29 de mayo, y estaremos abordando un tema interesante con el doctor Leonel Palacios del Carmen. Él es médico y cirujano pediatra y gastroenterólogo, sobre el Día Mundial de la Salud Digestiva, un tema también que nos atañe a padres y madres de familia, sobre todo con niños en edad pediátrica. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Saludos a tu audiencia. Quisiéramos saber cuáles esos problemas que los padres decimos a los médicos una vez que llevamos a nuestros hijos e hijas a los especialistas, sobre todo ustedes los pediatras. Siempre estamos diciendo hay mucho vómito o hay cólicos. ¿Cuáles son esos problemas principales que nosotros decimos? En principio quería tocar el tema del Día Internacional de la Salud Digestiva, ¿verdad? Y este es un día que venimos conmemorando a partir del 2005. La intención ha sido hacer
conciencia en cuanto a la prevención de enfermedades digestivas, sobre todo en la infancia, lograr hacer o determinar diagnósticos tempranos y mucho enfoque en la parte de la prevención digestiva. De tal manera que en la consulta pediátrica aproximadamente el 40% de las consultas son problemas asociados a trastornos gastrointestinales o problemas digestivos. O sea que realmente la salud digestiva ocupa un porcentaje importante en la consulta diaria del pediatra general y del especialista, ¿verdad? Dentro de esos problemas digestivos también, doctor, presentan lo que es el estreñimiento. ¿Y a qué se podrá deber? Sí, dentro de estos problemas gastrointestinales o trastornos gastrointestinales encontramos los trastornos funcionales que llamamos, como el reflujo, la rumiación y entre ellos también el estreñimiento, ¿verdad? Estos son chiquitos que tienen dificultad para pasar evacuaciones. Por lo general presentan 3 o menos deposiciones por semana o pueden tener evacuaciones que sean muy duras, formadas, o al final pues el niño termina siendo digamos una evacuación con mucha dificultad. Y esto representa también un porcentaje importante dentro de estos trastornos. Casi el 30-40% de los trastornos funcionales están relacionados con alguna forma de estreñimiento en los niños pequeños. En los más pequeños el problema generalmente es pues un problema todavía de tiempo, falta de madurez a nivel del tubo digestivo, y en los niños más grandes hay una relación directa con el tipo de alimentación, si está con lactancia exclusiva o si ya tiene alguna dieta de complemento, ¿verdad? ¿Qué situaciones se pueden desencadenar si nosotros también no podemos identificar como padres que nuestros hijos e hijas están padeciendo de estreñimiento y tampoco lo llevamos al médico, doctor? En principio, la mayoría de los problemas relacionados al estreñimiento los consideramos funcionales. Esto quiere decir que el bebé pues, no tiene ninguna malformación a nivel del tubo digestivo, no tiene malformaciones anorrectales, no es un problema de la función neurológica del tubo digestivo, sino que más bien, para explicarlo de una manera muy simplista, decimos que es un problema de motilidad, un intestino perezoso, ¿verdad? Pero esto sí puede llevar a algunas consecuencias, como por ejemplo la impactación fecal, que es lo más frecuente que vemos. El niño se llena de materia fecal y esto pues realmente ponen, digamos, no en riesgo su salud directamente, pero sí es una condición que nos preocupa. Proliferan las bacterias del colon hacia incluso el torrente sanguíneo y pueden haber infecciones urinarias asociadas al estreñimiento. Entonces, el problema, aunque es funcional, termina derivando en un sinnúmero de otros problemas de salud. Por lo tanto, siempre es importante un adecuado abordaje, un adecuado diagnóstico del problema y, pues, por supuesto, un tratamiento que sea el mejor, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál sería la dieta recomendada para un niño mayor de 6 meses, por ejemplo? En muchos países de Latinoamérica, después de los 3 meses ya están dándole alguna papilla a los niños, moguito, como le decimos acá en Nicaragua, pero ¿cuál es la dieta recomendada, doctor? Bueno, en principio, lo correcto es lactancia materna, si es posible, en los primeros 6 meses y de manera exclusiva, ¿verdad? Por ejemplo, la leche humana tiene dentro de sus múltiples sinnúmero de propiedades y beneficios para el bebé. Ayuda, por ejemplo, a disminuir el porcentaje de bacterias que en algún momento a nivel colónico pueden producir gases. Entonces ayuda muchísimo en el cólico del lactante. Tiene probióticos que ayudan a evitar, por ejemplo, el reflujo, que las regurgitaciones sean menos frecuentes. Ayuda a que no existe estreñimiento porque definitivamente pues, tiene una incidencia directa en lo que es la motilidad intestinal. Entonces promovemos la lactancia materna de manera exclusiva, sobre todo los primeros 6 meses. Si el bebé se le va a iniciar una dieta de complemento, esta puede iniciarse posterior a los 6 meses. Casi siempre iniciamos con vegetales, frutas frescas, algunos cereales, pero no damos dieta antes de esta edad. Puede ser entre los 4 y los 6 meses, pero por lo general la recomendación es, si estamos con lactancia exclusiva, vamos muy bien en crecimiento y desarrollo, iniciamos esta dieta de complemento posterior a los 6 meses de vida. ¿Dónde podemos encontrar mayores consejos, doctor, para tratar de mejorar esa salud digestiva en nuestros bebés? Existen múltiples plataformas o sitios en el web.
Hay una del grupo de Nestlé, que es Mom and Me. Realmente ahí uno va a encontrar, pues las mamás pueden encontrar información muy handy, como decimos nosotros, que de utilidad. Siempre es información, medicina basada en evidencia, es recomendaciones por expertos en cada uno de los diferentes temas, ¿verdad? De los que hemos abordado: estreñimiento funcional, relacionados al reflujo, relacionado a la regurgitación, cólico de lactantes, etc. Entonces son recomendaciones o preguntas que las mamás pueden encontrar su respuesta de la mejor manera ahí en esa plataforma, en ese sitio web. Cómo no, doctor, muchísimas gracias. El doctor Leonel Palacios del Carmen estuvo con nosotros abordando el tema sobre la salud digestiva en nuestros niños y niñas. Él es médico y cirujano pediatra y gastroenterólogo. Gracias por habernos acompañado. Vámonos de inmediato con Xochitl. Buenos días. Nos despedimos, pero queremos saludar rapidito a nuestros cumpleañeros del día de hoy. ¿A quién vamos a saludar a esta hora? Vamos a felicitar de manera muy especial a Leana Martínez. Leana Martínez está cumpliendo 3 añitos de vida, esta princesita. Los saludos de parte de sus padres que la quieren y la aman muchísimo. Lucía Espinosa también está de cumpleaños. Muchas felicidades para ella. Felicidades a todos los cumpleaños del día de hoy. Siempre nosotros aquí pendientes de ustedes en Acción 10 en la mañana. Y Einer, nos vamos a ver hasta mañana. Bueno, felicidades a nuestro cumpleañero Lucian Espinosa. Él es Lucian Espinosa. Un abrazo muy especial. Él es hijo de nuestra queridísima amiga Kenia Espinosa. Le deseamos lo mejor de lo mejor a Lucian Espinosa. Feliz cumpleaños, Lucian. Un abrazo. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Buenos días.